Ya tenemos los banners confirmados de la 6.4 y vienen 3 DPS. Viene Barca, viene Flins, primer rerun, viene Scoffy y viene Skirk, primer rerun también. ¿Cuántos y cuántas están esperando al rerun de Skirk y de Scoffy? ¿Y cuántos y cuántas, dejadme en los comentarios, han sacado a la mayor dupla de soportes más poderosos de Genshin, Columbina y Nefa? Y ahora Flins les tienta para cerrar su increíble equipo de reacciones lunares de electrocargado lunar. Y sobre todo, ¿no os da un dilema bastante grande teniendo en cuenta que cuando veis este vídeo está Zibai en el banner? Posiblemente se liquee Linea dentro de poco y posiblemente sea un soporte cristalizado lunar que mejore más aún a Zibai. Y haya muchas dudas sobre el nivel de poder y que actualmente no haya un buff a Barca. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype. Todo el apoyo free to play al canal es lo que más posibilidades os da de ganar 2 bendis todos los días por apoyar el canal. Gracias por todo ello. Bienvenidos, invitados a los streams. Gracias por el apoyo a la web, a la nueva app. Sí, hay nueva app y sí, pronto va a salir ya en iOS. Gracias por todo lo que hacéis, que aprovechéis y estáis comiendo. Y vamos con el análisis de los banners de las 6.4. Ya tenemos incluso el orden. Lo que no sabemos quizás son los 4 estrellas, pero sí que podemos intuirnos que, teniendo en cuenta que Flins tiene una core interesante jugándose Fischl Sakarosa, activando la consonancia del aquelarre, es muy posible que en el banner de Barca más Flins, que vienen juntos en la primera mitad, vengan 4 estrellas que beneficien, digamos, el banner y la 6.4, que está lleno de una historia de Favonius. Es decir, igual Fischl y Sakarosa caen como 4 estrellas. Ahora, Zibai, Flins o Barca. Objetivamente, a día de hoy, Zibai y Flins tienen bastante más nivel de poder que Barca, pero no solo eso. Zibai y Flins tienen reacciones lunares y funcionan con Columbina. La conflagración, el abismo que resetea un día después que veáis este vídeo y demás, está todo hecho para que llevéis reacciones lunares, con lo cual es mucho más coherente y beneficioso que, si no tenéis equipos de reacciones lunares y sí que habéis sacado al final a Columbina y Nefa, saquéis a Flins para hacer el equipo Prime de Flins. Entonces, Barca pierde, y este vídeo es un vídeo que le va a gustar poco a los main Barca, pero vamos a tener otro vídeo aparte del kit de Barca, o creo que ya subí el vídeo del kit de Barca completo, ir a verlo, y tendréis a Barca en mi cuenta para testear y ver qué puede llegar a ocurrir con el personaje. Van a traer skins de las armas de Barca, de los 2 mandobles también en la versión. Ahora, Skirk, Scoffy y todo el conglomerado general de lo que tenemos actualmente en los banners. ¿Qué es lo que más merece la pena? Pues bien, a nivel de poder a día de hoy, los personajes de reacciones lunares están ligeramente por encima de Skirk y Mawika, que eran los 2 mejores carries del juego. Es decir, si sale Linea, porque Zibai se fue al top 5, que habéis escuchado mucho decir esto, si sale de Linea, esto puede cambiar, pero a día de hoy estamos en Nefer, Flins, Mawika, Skirk y Zibai. Ese es el top actual y ahora sí sabemos calcular y diferenciar todos los factores que nos pueden decir qué está por encima y qué está por debajo, a mínima inversión, a más inversión, soportes o constelaciones, soportes sin constelaciones, daño por rotación y también lo que el meta está propiciando, ya que todo Notcry va a ser prácticamente reacciones lunares por lo que parece, y lo sigue siendo y sigue pasando incluso en las siguientes versiones, donde hay banners que, en este caso, Skirk y Barca no tienen reacciones lunares, pero sí viene Flins. Así que, ¿cómo merece la pena todo esto? Pues bien, fácil. Zibai, si no tenéis ningún equipo de reacciones lunares y no habéis sacado Inefa y Lauma, Zibai que estar en el banner es lo que merecería la pena, y sí parece ser que va a verse bufada un poco más, y aunque no se vea bufada, a nivel free to play C0 full 4 estrellas, es el personaje con mayor rendimiento actual, incluso con arma de 3 estrellas, pero con constelaciones pierde, que es lo que siempre os dije. Incluso me llegaron a preguntar, Phil, ¿por qué a veces dices que, y otras veces dices que no? Es que no estás viendo el contenido, estás enganchado a TikTok, no sabes ver los contextos, no sabes entender un vídeo de 10 minutos y no sabes toda la información alrededor de que se digan ciertas circunstancias que ambas no son contradictorias, son compatibles. Todo AC0, Zibai es la reina. Todo AC0, personajes 4 estrellas, arma de 3 estrellas, es decir, mínima inversión. Pero cuando hablamos de constelaciones que mucha gente tiene, por ejemplo, C2 y arma de Columbina, y eso beneficia, es un factor común para los 3 equipos de Notcry, Zibai empieza a perder poder.
porque actualmente en su equipo nadie baja resistencias, que es un factor súper importante, y Nefer y Flinch empiezan a hacer mucho más daño cuando empiezas a tener constelaciones del equipo en general, de los soportes o del personaje clave o lo que fuera. Cuestión: Zibai, si no tienes ningún equipo de reacciones lunares, recomiendo uno por cuenta, con lo cual Zibai merecería la pena y se va a bufar en el futuro. Y luego surgen más aún las comparaciones. Los carries entre Flinch y Skirk, que actualmente Flinch está por encima de Zibai, igual cambia en el futuro, igual no. ¿Qué merece más la pena? Pues bien, si ya tienes toda la core del equipo de Skirk y sacaste a Skirk Furina pero no sacaste a Scoffy, o viceversa y te falta una pieza de las dos, merece la pena sacar la pieza que te falta y tener el equipo completo de Skirk, por supuesto. Solo que tengas que tener en cuenta que tu Furina a partir de ahora se va a jugar en ese equipo y no jugarás a Furina en otro equipo, porque es el top y el techo más alto donde actualmente se puede jugar Furina con Skirk y Scoffy. Ahora comparo el nivel de poder con los equipos de reacciones lunares. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes, porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Por otro lado, si sacaste a Columbina y Nefa, porque los creadores dijimos que eran la core más poderosa de soportes del juego y llegaron juntas en la 6.3, Flinch es tu opción, y sobre todo si no tienes ningún equipo de reacciones lunares, o si tienes uno más pero tienes dos de los tres, es decir, tienes a Nefer pero no Zibai, tienes a Zibai pero no Nefer, pero sí que tienes a Columbina y Nefa, merece la pena. Además de que si hablamos de no tener constelaciones igual, Nefer con Aino C6 no hay tanta diferencia de jugar Aino C6 versus Columbina C0. Entonces puedes jugar Columbina C0 con Flinch, Aino C6 con Nefer, y llevas al cielo los dos equipos, y no coinciden los personajes, con lo cual tienes dos equipos completos donde no te perjudica no tener dos Columbinas. Tener esto muy en cuenta, y Columbina es muy importante. Ahora, ¿todo esto es mejor que Barca? Todo esto es mejor que Barca. ¿En qué contexto merecería la pena Barca? Pues como dije, en cuentas hiper late, donde tengáis ya todos los personajes que queréis, equipos muy bien formados y construidos, pasáis todos los retos, no tenéis problemas con los recursos, ni una sola dificultad general de decir, ay, pues esta cosa me la planteo y no puedo y tal, y que entendáis el juego y que os sobren los recursos, pero también Barca depende exageradamente de Venti y de Durin. Si no tenéis a los dos o a alguno de los dos, es como complicado querer jugar Barca con otro Anemo, porque Barca pega más piro que Anemo. Entonces mucha gente me ha dicho, bueno, Phil, Jhin a lo mejor, como baja resistencias Anemo y da velocidad de ataque, con la C4 además, que no todo el mundo tiene C4. No, porque bajar resistencia Anemo te da igual, el daño de Barca es piro. Hace más daño piro que Anemo Barca. Phil, un Kazuha que buffe el daño piro de Barca bajando resistencia a los enemigos. Ok, lo que pasa es que Kazuha no baja resistencia a Anemo y no le da un bono a Nemo a Barca. Entonces, igual hace más daño Barca Piro con Kazuha, no está mal Kazuha fuera del campo, pero A, pierdes daño, B, si veis el vídeo del kit de Barca, que está por aquí, tiene un talento Barca en el que cuantos más torbellinos fuera del campo hay, hasta un máximo de 4, activa un bufo, una pasiva, que le va a dar más daño, en resumen. Y este talento lo activa Venti perfectamente, pero Kazuha nunca lo va a activar full, es para que juguéis a Venti. Entonces, si os falta una pieza del equipo de Barca, no es worth it sacarlo, porque si ya de base es peor que el resto de carries que ahora mismo se están jugando en general, no entra con dificultades casi ni al top 10 del juego. Encima, no tener una pieza de su equipo va a hacer que sintáis mucho menos daño del que realmente podría llegar a hacer Barca. Luego,
Comparando Skirk con equipos de reacciones lunares. Si ya tenéis un equipo de reacciones lunares y está en el top y no queréis sacar más soportes y no es la situación esta de jugar Nefer, Nahida, Lauma, Aino y luego aparte Columbina, Inefa, Sakarosa, Flins, que como no comparten personajes y hay muchos 4 estrellas ahí, más Nahida que todo el mundo la sacó en sus cuentas por ser arconte, puede facilitarse la cosa. Igual estaría bueno si ya tenéis un equipo full prime, totalmente poderoso y armado de reacciones lunares, que vayáis por otro equipo que no tiene reacciones lunares. Pero aquí os dejo el disclaimer final. Flins actualmente tiene un techo mayor con constelaciones que Skirk, sobre todo Columbina C2, Flins C2 Arma y toda la cuestión. Y hay 2 peros también que suman a esto que tenéis que tener en cuenta. Número 1. Flins se juega con Sakarosa y yo no sé si van a dejar que finalmente Sakarosa sea el prime de Flins, porque el equipo de Zibai tiene todo personajes nuevos, que es Zibai es nueva, Iluga es nueva, Columbina es nueva y la futura línea en caso de ser soporte es nueva. Nefer usa Nahida, que es la arconte dendro, pero tiene contexto ser la arconte dendro Nahida y tiene sentido ser su best in slot. Pero Flins lleva Sakarosa, que sí que es sacadiosa, pero es un personaje 4 estrellas desde la 1.0, con lo cual si en algún momento quieren buffar a Flins, igual sacan un personaje que cuadra con Flins y mejora a Sakarosa, e igual tiene una posibilidad de mejorar, o no, os lo comento para que lo tengáis en cuenta. Punto número 2, Skirk a día de hoy, para muchos, igual Flins ya tenéis a Columbina y a Inefa y solo hace falta sacar a Flins, pero para muchos igual queréis el equipo de Skirk, pero tampoco tenéis a Scoffy y pretendéis sacar Skirk y Scoffy juntas porque ya tenéis a Columbina, perdón, a Furina, y además son más deseos porque son 2 personajes. Pero es que además, este año sale Sniesnaya. Y en Sniesnaya, en la nación que sale un elemento, suele salir un hipercarry de ese elemento que es mejor que todo lo anterior. Siempre fue así, e incluso después de Inazuma que salió Raiden, han seguido saliendo carries electro mejor que Raiden, como Clorinde, como Varesa, como Flins, como Razor con su bufo, que ahora es mejor carry electro para equipos de sobrecarga. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que en Sniesnaya salga un carry crío mejor que Skirk? Enormes, enormes, espectacularmente enormes. Así que recomendaría ligeramente más, por esto que os explico, terminar de sacar un Flins y su equipo lunar en caso de coincidiros o de que digáis, no Phil, yo ya juego el equipo de Skirk, de Nefer y de Zibai, no quiero más lunares. Perfecto, Flins no te cuadra entonces. Pero recomendaría un poco más Flins por todo esto que os comento, que igual volveros locos por Skirk y que luego salga otro crío top DPS que salga en Sniesnaya y que al igual que Mabuika pues literalmente hizo el rol de Arlequino, que Nubilet hizo el rol de todos los carries hidro antiguos, o que Flins o Varesa como carries electro han desplazado a todo el resto de carries electro antiguos, etcétera, puede ser que ocurra algo parecido en el futuro. Así que Skirk y Scoffy son muy poderosas y muy queridas, y es su primer rerun. Su banner de armas es una locura porque es win-win, porque o sale el arma de Scoffy o sale el arma de Skirk y eso ya es win-win, pero también hay que tener en cuenta que es más arriesgado porque este mismo año sale la Nación Crío y puede ser que Skirk tenga ya sus días contados como ocurre en Genshin por el Power Creep. ¡Poquito más, señores! Este es el análisis de los banners de las 6.4. Es lo que diría que merece la pena. En prioridad siempre, si tenéis ya Skirk, los soportes son eternos. Scoffy es espectacular. Y va a haber un boss, tanto en la conflagración como en el abismo, que es este famoso boss crío que es hecho para el equipo de Skirk, ya lo sabéis. Y aparte de eso son 3 carries. Recomendaría que tengáis mucho cuidado con los carries porque igual la gente se calienta y quiere todos. Además, que el más bonito de todos y el más esperado y querido, que es Barca, es el menos poderoso objetivamente hablando. Entonces es una decisión difícil y la entiendo perfectamente. Así que espero que si os viene bien en la cuenta salga doble legendario con Barca. Que si no os viene bien y estáis dudando, no caigáis en el bait y tengáis fuerza de voluntad. Y ahora sí, un poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, miñimiñis. Viene un banner recopilatorio de Mondstadt también. Así que habrá un vídeo aparte que también los intereses y los deseos se cruzan con este primer banner. Y chaito, señores. Esperad el siguiente vídeo del banner recopilatorio.